Buenas tardes, días o noches a cada uno de ustedes, donde no quiera que nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted o para usted el conocimiento de lo que la palabra de Dios nos dice. Es necesario que entendamos que pues lo terrenal tiene valor, pero lo espiritual también. Por eso que nos debemos tomar cuando sea un momento corto para tomar información de lo que es la palabra de Dios. No estamos vendiendo nada, la estamos compartiendo gratuitamente. Somos Faith Orthodox Baptist Church, nuevamente, repito, compartiendo con usted la palabra de Dios. Los miércoles estamos viendo el libro de Filipenses, ¿verdad? Estamos en el capítulo 3, vamos a ver del 17 al 21. Seguimos con las epístolas de Pablo los miércoles y los domingos estamos en qué? Gálatas, el libro de Gálatas. Luego decimos en qué porque tampoco no me acuerdo bien. Y vamos a ver qué es lo que nos tiene la palabra de Dios esta tarde. Es tarde, ahorita son las 7 con 25 minutos. Vamos a ver qué es lo que nos tiene, qué enseñanza nos tiene la palabra de Dios, la epístola de Filipenses de Pablo. Vamos a ver cómo no la presenta primeramente la Biblia Reina Valera, versión antigua, y luego vemos cómo no la presenta la Biblia Las Américas, Biblia de estudio, para denotar o hacer notar que son diferentes palabras tal vez, pero el mismo significado. Predicamos con la Reina Valera, obviamente que es necesario que entendamos que pues se lee de una manera y otra, hay muchas más versiones, pero no tenemos de base la Reina Valera, versión antigua. Confirmamos y nos ayudamos con la Biblia de las Américas, Biblia de estudio, porque está más cerca del griego en lo que está, en la cual está escrita la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Me voy a pedir a ver si que me lea, son 5 versículos, vamos a ver qué es lo que nos enseña y luego vemos cómo nos lo presenta las Américas. Adelante, por favor. Filipenses 3, 17 al 21 dice la palabra de Dios: Hermanos, ser imitadores de mí, y mirad los que así anduvieren como nos tenéis por ejemplo, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre, y su gloria es en confusión, que sienten lo terreno, mas nuestras viviendas están en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. ¿Hasta ahí? Bien, vamos a, permítanme, porque disculpen, no es un poco agripado, un poco eh, sensible de la nariz y de mi garganta. Una disculpa por eso, ¿verdad? Voy a leerle de una vez lo que dice cómo nos presenta la Biblia, las Américas, Biblia de estudio, y luego pedimos a veces que ore, por favor. Dice la palabra de Dios del 17 al 21 del versículo, del capítulo 3, dice de esta manera: hermanos, sed imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque muchos andan porque muchos andan como os he dicho muchas veces. Ahora os lo digo, aún llorando, porque son enemigos de la cruz de Cristo, el 19, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. El 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a, a un Salvador, el Señor Jesucristo. El 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Amén. Entonces, a ver si que ore, por favor, y continuamos. Oramos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el cuidado de este día, Señor. Padre, en esta tarde venimos ante ti, Señor, para ponerte primeramente la predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que usa y unge el que está predicando, Señor. Igualmente a cada misionero, pastor, evangelista, maestro alrededor del mundo que anda predicando tu palabra, Señor. Padre, te pedimos por cada oyente, Señor. Tú eres el que
Prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, y pues Padre, que nos ayudes a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. En esta tarde venimos ante ti, Señor, también a ponerte las peticiones de cada uno en tus manos, Señor. Sean angustias, dolores, enfermedades, deseos, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú es el que guía, guarda, suple, el que consuela, Señor, y el que sana. Padre, también te pedimos por cada líder alrededor del mundo, Señor, que primeramente cada líder de familia, Señor, y escalamos a cada líder del gobierno, Señor. Que todo sea tu voluntad, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues te pedimos que nos sigas cuidando y guiando en nuestras vidas diarias, Señor. En el nombre de Cristo te lo ponemos todo. Amén. Amén. Es una bendición estar nuevamente con ustedes. Es para mí o para nosotros un- una bendición grande poder compartir. Aquellos que quieren escuchar, no vendemos, no pedimos nada, simplemente si cree que es de importancia el conocer, que debería ser importante, el saber lo que la palabra de Dios nos enseña para una vida terrenal. Siempre me gusta repetir esto porque es necesario que en esta vida todos los seres humanos estamos a prueba para ver si logramos llegar al propósito para lo que fuimos hechos, porque todos somos creación de Dios, mas no todos hijos, aquellos que sabemos que la Biblia dice que solamente en Cristo podemos encontrar aquella adopción de hijo por el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que es muy importante que entendamos que la enseñanza es bíblica, es espiritual, no es terrenal. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que se debe de entender espiritualmente. Dice ahí en 1 Corintios 2:14. ¿Verdad? Si lo tienes y lo puedes leer, Betsy, por favor. Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque las son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Gracias. Porque se deben examinar espiritualmente. No es que lo voy a saber nada más porque voy a leer la Biblia. Hay una manera que debemos aprender a leer la Biblia, a entender la Biblia. ¿Y cómo la vamos a entender? Sino que le hacemos caso a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos enseña que la fe en el ser humano viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Por dónde viene la fe? Que es Romanos 4:10, 17, algo así. 10:17, Romanos 10:17, ¿cómo lo presenta? Aclarando que está en la Biblia todo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Luego, gracias, mira, luego la fe es por el oír, atentamente, y oír la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios tiene poder, pero no es una dictadura. Se te habla a tu persona, a tu entendimiento, para que entiendas o entendamos que solamente Dios nos da la salvación en Cristo Jesús, porque no hay otro camino, no hay otra manera más que por su Hijo. Por eso vino, nació de una virgen, creció, predicó, enseñó, luego fue crucificado, muerto y sepultado según las Escrituras, pero al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Pablo lo sabía muy bien eso, también sabía muy bien lo que él estaba enseñando. Dice el versículo que dijimos 17, ¿verdad? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así anduvieron como... Si me lo lees, por favor, Betsy. Dice la palabra de Dios, hermanos, ser imitadores de mí y mirad los que así anduvieren como nos tenéis por ejemplo. Como nos tenéis, por ejemplo, pido una disculpa, siempre batallé un poco con mi vista para leer, es por eso que pues tengo que depender de mi hija Betsy para que pueda a veces sacar los versículos adelante. Pero ¿qué es lo que dice Pablo aquí en el versículo 6? Hermanos míos, ¿a quién está hablando? A los filipenses. Sois imitadores de mí y mirad los que así anduvieron como nos tenéis por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Todo líder espiritual deberíamos de ser
un ejemplo, o debemos de ser un ejemplo para los demás. ¿Por qué? ¿Qué dice 1 Corintios 4:16? Pablo hablando. Dice la palabra de Dios, por tanto os ruego que me imitéis. Por tanto, os ruego, no te ordeno que tienes que hacerlo. Os ruego, una súplica, que nos imitéis o me imitéis. Porque, ¿qué es lo que vamos a imitar de Pablo? Porque está hablando a los filipenses, pero es para la iglesia en general, en el tiempo pasado y en este tiempo. Que dice ahí en 1 Pedro 2:21. ¿El ejemplo de qué? ¿Cómo? ¿Qué ejemplo está dando Pablo? La pregunta. ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios, porque para esto estáis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos por ejemplo para que sigamos sus pisadas. Gracias, amiga. Para que dejándonos como ejemplo que sigamos que sus pisadas. Pablo lo entendió muy bien ese primero de Pedro 2:21, que las pisadas del maestro hay que seguirlas. Hay que ir atrás de las pisadas marcadas, el camino que él nos marcó, el camino que debemos seguir. El ejemplo que seguía Pablo es precisamente a los siervos del Señor les habla también, a la iglesia y a los siervos del Señor. ¿Qué es lo que nos dice a los siervos? Porque también lo dijeron, 1 Pedro 5:3, hablando de la iglesia. Dice la palabra de Dios, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo desechados de la grey. Siendo dechado, siendo ejemplo, siendo modelo de la grey. Gracias, de la iglesia en la cual estás puesto. Puede ser como pastor, como maestro, como lo que sea, pero vas a ser un ejemplo que nos dejó Cristo. ¿A quién? A Pablo y a todas las iglesias. ¿Por qué todas las iglesias? Es que las iglesias no son muchos cuerpos. Todas las iglesias que seguimos a Cristo somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, donde Cristo es la cabeza. Y Él nos dejó un ejemplo para seguirlo. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que la enseñanza aquí nos dice, ¿verdad? Siendo dechado, siendo ejemplo o modelo de la congregación, que dice el versículo 12 ahí en 1 Pedro 5:12. Dice la palabra de Dios, por Silvano, el hermano fiel, según yo pienso, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. En la cual estáis, gracias, amiga, en la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Ahí en 1 Corintios 4:16 que nos habla. Dice la palabra de Dios, por tanto os ruego que me imitéis. Por tanto, ruego que me imitéis. Él está poniendo como ejemplo, porque Él es el que ha estado predicando, Él es el que ha sido elegido para llevar el Evangelio, o traer el Evangelio, como lo queremos ver, a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no somos pueblo de Israel, somos gentiles. Cuando decimos, soy cristiano, entendí que Cristo nació de una virgen, que el Padre lo mandó. ¿Para qué lo mandó? Para que fuera, ¿qué? El sacrificio supremo para la redención de todo el mundo. De otra manera, ¿cómo habríamos de entender Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado su Hijo unigénito. Pero fíjese lo que dice al último, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice, tienes que creer. Pues bueno, si entendemos que es una necesidad, una advertencia de vida o muerte espiritual, lo entendemos porque cuando la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados, y nos dio vida, está hablando de lo espiritual, no lo terrenal. Podemos volver al Edén, cuando Adán y Eva pecaron, que dijo que cuando comas de el día que comas de ese fruto o de ese árbol, morirás. Y comieron, y murieron. No, se hablaba de obediencia, se hablaba de lo espiritual, la comunicación con Dios, el acercamiento con el Padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el punto? Vino el Señor a darnos la victoria en lo espiritual para recibir también bendiciones terrenales, pero no es que es a fuerza, tienes que entender de qué se trata. Cuando somos pueblo de Dios, pues ya tenemos otra idea, porque tenemos otro entendimiento, otro conocimiento que cuando no conocíamos la verdad
en Cristo Jesús, porque se debe discernir espiritualmente. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 16, 2? Lo tengo aquí y la verdad, a ver. 1 Corintios 16:2 dice la palabra de Dios: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. No se hagan colectas. Podemos decir, ya vas a empezar, no. Cuando entendemos por qué se pide una colecta para los hermanos, por qué se pide algo, no nomás es dinero, puede ser cualquier otra cosa, pero como nuestra mente está tan mal educada, por decirlo de alguna manera, sin ofender a nadie, no nos damos cuenta que cuando somos un pueblo de Dios tenemos que apoyar la obra y a los hermanos de una manera u otra, con palabras de ánimo, con oraciones, con lo que sea, pero como iglesia debemos participar en las necesidades de los demás y con la misma iglesia y el pastor. Porque, ¿qué dice Deuteronomio 9:29? Dice la palabra de Dios: y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran fortaleza y con tu brazo extendido. Cuando Dios nos saca de dónde, sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, perdón, pero a nosotros, ¿de dónde nos saca? Haga de cuenta que el mundo es Egipto. ¿De dónde nos saca? Con su brazo poderoso. Para que seamos que pueblo, pueblo de... Pero no somos Israel, somos el cuerpo de Cristo. Ahora los gentiles tenemos esa bendición de poder decir, pero hay tantas cosas que dice el versículo 19 de Filipenses 3, Dice la palabra de Dios. perdón, 18, perdón. Dice la palabra de Dios: porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Amén, gracias, amiga. Y si fíjese bien lo que dice, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. ¿Qué llorón es Pablo? Dirían, ¿verdad? Es que bien chillón. Que son enemigos de la cruz de Cristo. Muchas las veces cuando se nos expresa el amor de Dios ahí en el siervo, esa emoción, no en todos, no muchas veces, en ocasiones te ganan la emoción y el sentimiento y puedes eh, compungir, entristecerte o que te ganen las emociones y en ese rato derramas lágrimas por ese amor, por ese cariño que tienes por lo demás, porque quisieras que entendieran. Pero mucha gente dice, es que son bien chillones esos pastores. Ese pastor es bien chillón. Luego llora. Cuando en realidad no saben lo que está pasando en el corazón del siervo o los hijos de Dios. Es lo que tenemos que ver, que hay una advertencia que nos da al mismo tiempo, porque muchos andan de los cuales, os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué es esto? Porque tenemos que ver que desde que existe el Evangelio, desde que existe el pueblo de Dios, desde que existe las enseñanzas bíblicas, hay muchos que saltan enseñando otras cosas, que tienen virtudes que nunca, dones que nunca se les ha dado. Pero con tal de engañar, con tal de sacar ganancia deshonesta, ¿qué es lo que pasa? Engañan a quién? A mucha gente que se deja engañar. Dice Hechos 20:31. Dice la palabra de Dios: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Claro, y vuelve con lágrimas a cada uno. 3 años estuvo hablando con los filipenses. Pero ¿cuál es el problema? Que siempre hay gente o personas enseñando otras cosas. Nos da el caso del judaísmo. Los que judaizaban enseñaban la circuncisión. Sin esa circuncisión no hay perdón de pecados. Se enseñaba y era fuera de lo que es la gracia. Ahora, hay muchas otras personas que enseñan cosas para tocar los sentimientos y las emociones de las personas, para que poderlos manipular o enseñar las cosas que ellos quieren.
que es lo que yo les he estado exhortando, dice, por 3 años, para que no se dejen manipular, para que no se dejen llevar, porque ya vino Cristo y no cobró cuando murió en la cruz, pero sí pagó por nuestros pecados y venció a la muerte y se levantó al tercer día con poder y gloria. ¿Qué dice Efesios? No, Gálatas 6:14. Dice la palabra de Dios, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo que me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. Todo el tiempo sabemos y entendemos, bien o mal, que Cristo subió a la cruz voluntariamente por amor a la humanidad, para darle a la humanidad una esperanza. Por eso dice Pablo, yo me glorié en la cruz. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, lo cual el mundo me es crucificado, ¿verdad? Y a mí y yo al mundo. O sea, me separo del mundo porque entendí quién es Cristo, qué es lo que vino a hacer, cómo lo hizo, por qué lo hizo. No se subió a la cruz por gusto, se subió a la cruz con una convicción, con una verdad, porque él sabía quién era. Él sabía que era la palabra de Dios. Él sabía que la palabra de Dios viva y poderosa, quien es Cristo Jesús. No lo entendemos, bueno, tenemos que estudiar un poco más, ¿verdad? Porque ahí en Efesios 2:15, ¿qué dice? Nos sigue dando información acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Haciendo la paz para juntar los dos. ¿Cuáles dos? Israel y los gentiles. Aunque a veces a los judíos no les gusta. Si nosotros como cristianos, gracias amiga, como seguidores de Cristo, tenemos a veces diferencias porque creemos otra cosa, porque no entendemos las cosas como el otro lo entendió, pero hay una cosa que debemos entender bien claro, que solamente en Cristo, en Él está la salvación, en Él está todo. Por eso dice para te ruego que me imitéis, porque vimos en 1 Pedro 2:21 que dice, porque por eso fuiste llamados, para que sigas las pisadas que te marcó Cristo. ¿A quién? A Pablo y a todos nosotros. Pablo siendo judío, fue llamado a ministrar a los gentiles. Por eso su pueblo nunca lo quiso. Y es fecha que toda, a veces expresan mal de él, ¿verdad? Si no lo han oído, pues, qué bueno. Vimos porque en Cristo Jesús, ahí en Gálatas 6:15, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Sino la nueva criatura. Bueno, gracias, amiga. Cuando tenemos a Cristo en su corazón y entendemos que solamente en Cristo podemos renacer, no físicamente, sino espiritualmente y ser llamados hijos de Dios. Hay un cambio en nosotros porque oímos la palabra de Dios y lo oímos con fe, con atención. ¿Por qué? Porque ya vimos lo que dice 10 Romanos, o 10:17 Romanos. El oír viene por, ¿qué? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque antes de que viniera el Señor estábamos bajo la ley, todo el mundo. Viniendo Cristo redime a todos los, y nomás era el pueblo de Israel. Después vino a todas las naciones. ¿Qué hizo Cristo? Ahí en Mateo 5:17, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Hasta ahí. No he venido a quitar la ley. No he venido a borrar la ley. La ley todavía está. Vine a cumplir la ley para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que tener el entendimiento? Que solamente en Cristo, solamente en Él, ¿verdad? Si no, ¿qué podemos entender?
que hay muchas enseñanzas que no nos enseñan que en Cristo Jesús está la salvación, porque vimos en el Evangelio que dice, porque muchos andan de los cuales o dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Todos aquellos que andan hablando otra cosa que no sea la verdad, es lo que pasa. No han entendido. Ahí en Gálatas 6:15 lo leímos, ¿verdad? Porque, ¿qué dice? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, ¿sí? Ni circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, si la nueva criatura. Y dice 2 Corintios 5:17. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Venga, en Cristo Jesús todas son hechas nuevas. Nueva criatura es. ¿Quién? Aquellos que entendieron. Aquellos que no dijeron, no, no, no me hables, no me hables. No me digas nada, yo no quiero saber nada de eso, no me interesa. Un día vamos a estar allá donde tenemos que estar dando cuentas. Y nos vamos a dar cuenta que le van a decir a estas personas, se te habló, no quisiste. ¿Qué es lo que sigue ahora? Pues por nada por tu culpa. Pudiste haber sido nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tus pecados pasados son perdonados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. Pero ¿qué necesitamos? Entender que en Cristo Jesús somos nueva criatura. Y si somos nueva criatura, dejamos las cosas pasadas para hacer un nuevo forma de ser a forma de quién, a modelo de quién, Romanos 8:29. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estamos siendo forjados, estamos siendo formados a la imagen de su Hijo, pero ¿qué es lo que debemos entender? Que somos cambiados, fallamos, sí, sí fallamos, pero tenemos la bendición de que entendemos que no lo hicimos como dicen por ahí en la ley, cuando la ley terrenal, cuando acusan a alguien que hizo algo, lo hiciste con alevosía y ventaja y no te arrepentiste. Entonces, ahí es donde. Por eso allá en primera de Juan capítulo 2 versículo 1, el abogado tenemos. Y son enseñanzas que tenemos que estar todo el tiempo viendo porque es necesario que entendamos, ¿verdad? Que hay una manera de caminar de acuerdo a la voluntad de Dios siguiendo el ejemplo de Cristo. Pablo lo siguió y nos lo comunica. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Gracias. Abogado tenemos ante el Padre Jesucristo. Pero ¿qué necesitamos? Cuando la vieja naturaleza que todas tiene este cuerpo saca las uñas y rasguña, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos como David, genuinamente, verdaderamente, y decirle, perdóname, Padre Santo, porque fallé, pero abogado tenemos en Cristo Jesús. De otra manera, ¿de qué sirve que digamos que somos cristianos si no hemos entendido que sí fallamos? Porque delante de Dios todos somos faltos. ¿Qué dice el versículo 19? Dice la palabra de Dios en Filipenses 3:19, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre, y su gloria es en confusión, que sienten lo terreno. Que sienten lo terreno, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre, y su gloria es confusión, que sienten lo terreno. ¿Qué dice Romanos 8:5? Dice la palabra de Dios, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más de los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Amén. Vimos entonces que cuando ya hay una nueva criatura hay un cambio, verdaderamente cuando es genuina esa fe, esa convicción de que Cristo murió por mis pecados
es que Dios es bueno y no mucha gente dice eso, es que Dios es bueno y no va a mandar a nadie al infierno. No, no es necesario que Dios mande a nadie con el enemigo. El ser humano solo se toma del enemigo de la mano y se va con él. Cuando no entendemos, aún estando en la iglesia, eso no nos hace salvo si no hay una convicción verdadera. Por eso dice Efesios 8 y 9, no es por obras, para que nadie se glorie, porque es don de Dios, en la cual nosotros no tenemos nada que hacer, más que creer con fe por entendimiento de que quién es Cristo. ¿Qué dice aquellos que no entienden? ¿Qué dice que es segunda de Corintios 4:4? ¿El Dios de este siglo? ¿O primera? Sí, segunda de Corintios 4:4, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Gracias, Miguel. ¿Cuál es la imagen de Dios? Para que no les alumbre. Podemos estar día y noche dentro del templo y traer la Biblia bajo el brazo y no nos alumbra la luz del Evangelio. Hay muchos que predican por ganancia deshonesta, hay muchos que dicen, no, es que la entrada al reino celestial te va a costar. Pues sí, pero no dinero, no riquezas. Va a costar que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo. Ahí está la diferencia. El enemigo ciega los entendimientos y hay quienes predican de acuerdo al Dios de este siglo, para que no les alumbre la luz del Evangelio. Así en 2 Corintios 11:15, ¿qué dice? O sea, el 14 y el 15. Dice la palabra de Dios, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, su fin será conforme a sus obras. ¿De quiénes? Aquellos que lean la palabra de Dios, aquellos que quieren sacar el mayor beneficio material, cuando en realidad debemos buscar lo espiritual de las personas. Aquel que quiere oír, oiga, pero es palabra para salvación de su alma. Es necesario que entendamos que lo terrenal, como dice lo espiritual, es más importante que lo terrenal. ¿Por qué? Aquí se queda todo. El cuerpo, los huesos, las riquezas, las pobrezas, los sufrimientos, los hijos, los padres. Aquí se queda todo. Y tarde o temprano todo ser humano dará cuenta. Y dice Hebreos 9:27. Y lo hemos leído y lo hemos dicho para que tengamos entendimiento que todo ser humano no va a vivir eternamente aquí en la tierra. ¿Lo tienes? Adelante, por favor. Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Establecido. ¿Quién lo estableció? Dios. ¿Qué estableció Dios? Que el hombre muera o el ser humano muera una sola vez y después es que yo fui, vine. Por favor, no seamos mentirosos para querer ver los importantes, impresionantes, como allá en el capítulo 8, es cita nada más, del mago que se convirtió, que pensaba que con dinero se compraba el poder del Espíritu Santo, el mago Simón. No es eso, no es así. Pero el enemigo engaña, ciega, cela, te ceba, y ahí vas, ¿no? Si es que tengo que tener un carrononón y un trocononón, que qué bárbaro, porque soy hijo de Dios, nada más. ¿Por qué dice Romanos 16:18? Dice la palabra de Dios, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Suaves palabras y bendiciones. Yo soy el ungido de Jehová, yo te bendigo y no me hables porque me quitas la unción. Por favor, ¿cuánta gente engañada? ¿Cuántos cristianos que ya o personas que han estado escuchando la palabra de Dios por mucho tiempo se retiran, corren, se van porque les hablaron más bonito? Por eso dice el versículo, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a su vientre. Muchos eventos, muchas comidas y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Vénganse, hermanos, vamos a tener un convivio, vénganse.
Nomás tráiganse su diezmo, porque es muy importante, porque la comida no me la regalan. Es que Dios no nos envió a hacer banquetes, Dios nos envió a predicar su palabra, para que todo aquel que cree en Cristo Jesús sea salvo. Es que no, pues, la cuenta está muy abajo, ¿qué pasa? Es lo que tenemos que ver en cada cosa como seres humanos. Dios nos dio un cerebro muy amplio, muy entendido, si queremos poner atención. Porque el enemigo aún se disfraza de ángel de luz. Y no es cosa de maravillarse que sus mismos ministros se disfracen con ¿a qué? A sus ministros y a ministros, algo así, ¿verdad? No recuerdo cómo lo dice. Pero que la advertencia decía que no, así que no es mucho, sino también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme sus obras, según de Corintios 11:15. ¿Y qué más nos sigue diciendo la palabra de Dios? Ahí en Romanos 21, ¿qué dice? Romanos 11:21. 6:21. ¿Qué fruto pues? Romanos 6:21 dice la palabra de Dios: ¿Qué fruto pues tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Espérame. Cuando ya hemos conocido la palabra de Dios, nos damos cuenta de todos nuestros errores. ¿De qué se trata la palabra de Dios? ¿De qué se trata ser cristiano? Obedecer los mandamientos que hay en la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo dejó, para que sean las obras hechas, preparadas desde antes, para aquellos que decimos somos cristianos. Para ir a invitar a los demás y decir, ¿sabes qué? Cristo te ama. Estarás muy bien económicamente, pero ¿cómo está tu alma? ¿En qué riesgo estás? ¿Por qué? Porque el fin de ellos es muerte. ¿De quién? Entonces dice, ¿qué fruto pues tenéis? Es una pregunta, ¿verdad? De aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis. Cuando no eran los creyentes, ¿quién no tiene de qué avergonzarse? El que diga yo no, está mintiendo. Porque todos tenemos. ¿Qué dice Romanos 5:6? Dice la palabra de Dios, porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Gracias, mira. Porque Cristo, cuando éramos flacos, a su tiempo murió. ¿Por qué murió? Dice. ¿Con nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Todos los seres humanos. Todos los seres humanos. ¿Quieres la salvación de tu alma? No se vende. Se te ofrece gratis. Porque hay una repercusión eterna para tu alma. Porque después de que morimos, muchos andan buscando vivir eternamente, buscando la inmortalidad. Pero no, está establecido que el ser humano muera. Fíjese bien, han muerto reyes, hombres muy ricos, han dejado sus herencias a los hijos para echarlos a perder también. Ahora son los superpotentados del mundo. ¿Y de qué les sirve? Si no han querido compartir con los demás, andan buscando cómo quitarle a los demás. ¿Les ha servido de algo? ¿Vivieron más de lo que debe vivir un ser humano? No. Está establecido que el ser humano muera una sola vez y después al juicio. No que no muera. Por eso, ¿de qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Antes de ser nueva criatura, tenemos muchas cosas atrás, tenemos historia. Y alguien me dijo, es que son unos hipócritas. No, somos hipócritas. La verdad es que está ahí. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a buscar. Por eso hay un versículo que dice, él no vino a sanar sanos, vino a sanar enfermos, aquellos que estaban mal. ¿Qué dice Romanos 8:5 y 6? Dice la palabra de Dios, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. La intención del Espíritu, vida y paz. Dice
Romanos 5:1, hablando de la justificación precisamente. Ahí también nos habla de la paz, ¿verdad? Adelante, si lo tienes. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Hay muchas cosas que debemos entender que son una enseñanza expuesta para que la pongamos en práctica en nuestras vidas. Si no creemos, se respeta. Si pensamos que eso de otra manera, se respeta. Pero es lo que la Biblia dice. Se respeta si no lo cree. Pero también se debe respetar que voy a seguir predicando la palabra de Dios. Porque es lo que me indicaron que hiciera. De esta manera, podemos pasar al versículo 20 que dice en el 3 de Filipenses. Dice la palabra de Dios, mas nuestra vivienda está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Dios. Más claro no puede estar. ¿Dónde está la vivienda del verdadero creyente? Mas nuestra vivienda está en los cielos, de donde también esperamos a quien la venida del Señor, el Salvador, de Señor, como dice, esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Es una esperanza verdadera. Él lo prometió y va a volver. Es por eso que debemos, que ya estamos justificados, estamos en paz con Dios. Oye, pues qué bendición, ¿verdad? Ahí en Efesios 2:19, ¿qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Qué tremendo, gracias, Mica. Es una bendición que dice el versículo 3 y 4 ahí mismo, Mica. Efesios 2, 3 y 4. Ah, no, perdón. Me equivoqué yo en esto. Colosenses 3, 1 y 2. 1 al 4, más bien. Colosenses 3, del 1 al 4. Una disculpa, cometo fallas, ¿sabes? Colosenses 3 del 1 al 4 dice la palabra de Dios, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Entonces también seréis manifestado con Él en gloria. Es una bendición poder tener esa seguridad. Y a la vez alguien me dijo, ¿cómo puedes creer eso? ¿O lo crees verdaderamente? Pues si no lo creyera, no estuviera perdiendo mi tiempo aquí, tratando de comunicar, de compartir, de que se entienda qué es la palabra de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 1:7? Dice la palabra de Dios, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Otra vez esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, dice. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esa fe y esa seguridad y esa esperanza, porque, porque aunque no quieran lo que la palabra de Dios nos dice acerca de sus tiempos finales, es verdad. Si usted lee atentamente y escudriña las escrituras, se da cuenta que todas las profecías han sido cumplidas y se siguen cumpliendo. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos finales. Por eso que la iglesia debe estar preparada, actuando, haciendo que nos haya el Señor ocupados haciendo su obra, aquello que mandó que hiciéramos. Porque es muy necesario que entendamos que se necesita la obediencia en la palabra de Dios, porque el mismo Señor, vemos ahí en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, que dice, y veamos todo lo que el Señor hizo y qué tanto le dio el Padre.
Filipenses 2, del 5 al 11, dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Gracias. Fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Pero lo levantó quien el Padre y le dio un lugar más alto. Pero ¿qué es lo que nos dice el versículo 5? Hay en vosotros, pues, este sentir que hubo en quién, en Cristo Jesús. Obediencia, obedecer la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios. Por eso dice allá en 1 Corintios 1:7, lo que leímos, de tal manera que nada os falte, ningún don, esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Porque cuando el Señor venga, va a venir a buscar a su iglesia, a recoger su iglesia, a levantar su cuerpo, primeramente antes de que pise tierra. Estamos en esa esperanza, pero vamos a estar viendo todo lo que además dice 2 de Pedro 3:12. Dice la palabra de Dios, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. Amén. Hay una advertencia, gracias, hay una advertencia muy clara y es necesario que lo entendamos, porque hay muchos que dicen que ya, y que dice la Biblia. Hay un versículo que me gusta mucho sacar y es el que luego será entregado al reino. Sí, pero leemos ese y el que sigue, no, donde dice que también el Hijo se someterá al Padre, ¿verdad? Luego se someterá al Padre. No recuerdo cuál es. Primera de Corintios 15, 23 y 24. 1 Corintios 15, 23, 24, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Y luego será el fin. Gracias. ¿Cuándo va a ser el fin? Cuando se ha entregado el reino. ¿Cuál reino? El reino milenial de Cristo. Va a ser presentado al Padre, donde se va a juzgar a los incrédulos y a los creyentes. Los creyentes en el tribunal de Cristo, los incrédulos en el juicio del trono blanco. Unos para condenación, otros para salvación, para recompensa. Por eso es necesario que entendamos. Son extremistas. No, no somos extremistas. Es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Que si no estudiamos la palabra de Dios, cualquiera nos puede engañar. O podemos ser manipulados, podemos ser llevados de aquí para allá y de allá para acá, dice Santiago, como olas del mar, siguiendo cualquier doctrina falsa. Por eso se advierte de doctrinas falsas, por eso se advierte de los tiempos que estamos viviendo y que las consecuencias en que va a parar. Déjeme continuar con el versículo 21 que dice. Filipenses 3:21 dice la palabra de Dios, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar a sí todas las cosas. Amén. Qué tremendo. Si nosotros juntamos el versículo 20 con el 21, podemos entender un poco más claro y más nuestras viviendas están en los cielos, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transforma el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, al de Él, por operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. ¿Quién? Cristo Jesús. ¿Qué va a pasar con el creyente? Vamos a ser cambiados de este cuerpo, se nos va a dar un cuerpo de gloria igual que el del Señor.
Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Que debemos ver más la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 15:43. Dice la palabra de Dios, se siembra en vergüenza, se levantará con gloria, se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Amén. Se siembra en vergüenza, gracias amigas, se levantarán en gloria. Si siembra en flaqueza, se levantarán con potencia. Colosenses 3:4, capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra de Dios, cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gracias, ya lo habíamos leído, se repitió, no me di cuenta hasta ahorita. Cuando se repite un versículo, estamos confirmando lo que la palabra de Dios dice. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Digo, son promesas que Dios nos hace por medio de su palabra, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 1, 19 y 20? Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice la palabra de Dios, y el cual aquella supereminente grandeza de su poder hacia nosotros los que creemos, para la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra los cielos. En los cielos, ¿eh? ¿O con los? En los cielos. Ahí me quedé yo, dijiste, con los cielos, ¿verdad? Algo así. Bien. ¿Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder? ¿De quién? De Dios. ¿Quién es Cristo? Dios mismo. Hay desde tiempos antiguos, hay quienes se oponen a la deidad de Cristo. Cristo es Dios mismo, que no lo han podido entender es porque no se han dispuesto a querer ahondar en las cosas espirituales de Dios. ¿Qué dice Filipenses 2, 9 a 11? Capítulo 9, 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11, dice la palabra de Dios, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. A la gloria de Dios Padre. Todo esto lo repetimos porque tiene un sentido muy grande y maravilloso. Una obra llena de amor, un ministerio de amor para toda la humanidad. Pero la queremos, depende de cada quien. ¿Qué dice Romanos 8, 37, 39? Dice la palabra de Dios, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ninguna cosa creada, gracias, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Más que claro, más que verdadero, pero depende de cada uno. Lo creemos, lo entendemos, porque muchas de las veces oímos que alguien dijo algo y lo repetimos sin tener una base o una firmeza de lo que estamos hablando, simplemente repetimos porque oímos. No se trata de criticar a nadie, no se trata de obligar a nadie, simplemente en Cristo Jesús está la salvación de nuestras almas. Los que somos creyentes, seamos genuinos con el Señor, seamos claros, porque todo se está tomando en cuenta. No vinimos a competir, no es competencia, no es que yo soy mejor o porque yo soy, no, es Cristo Jesús, un solo Salvador. Dijo Pablo, Cristo no está dividido. Creemos en Cristo, poseamos de un mismo sentir, en esa esperanza bienaventurada, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creámosle al Padre, que en Cristo está la salvación de nuestra alma, para todo aquel que quiera. Repetimos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Hay más versículos que dice Juan 14:6, aclarando el por qué Cristo, ¿verdad? El mismo testificó, lo dijo. ¿Qué dice? Juan 14:6 dice la palabra de Dios. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre. Yo no sé, dice la palabra de Dios, nadie viene al Padre sino por mí. Yo no sé en qué caminos ande o ande cada persona. Lo que sí le puedo decir, que busque al Señor. Sea cualquier la situación en su vida, en Cristo hay paz, hay tranquilidad, hay fuerza para pasar las pruebas. Porque muchas veces pensamos que por ser creyentes no vamos a enfermar, no vamos a pasar tribulaciones. Y es todo lo contrario. En este mundo, dice ahí en Hechos, no recuerdo el versículo exactamente, tendréis tribulaciones. Es necesario que con muchas tribulaciones, dijo el Señor primero en el primer versículo, entremos, dijo Pablo, al reino de Dios. Por eso, no prometemos que no vamos a sufrir. En ningún lado nos dice la palabra de Dios, no vas a sufrir si eres cristiano. No vas a sufrir en lo espiritual, en el tormento eterno, si acaso entendemos que en Cristo es la salvación de nuestras almas y que nada más Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Por eso el ejemplo que da Pablo es el ejemplo que dejó el Señor. Obedezcamos, sigamos las pisadas del Maestro, busquemos la enseñanza. Pablo fue elegido por el Señor para que llevara el Evangelio a los gentiles. ¿Y quiénes somos? No somos Israel, somos gentiles. Oremos y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu paciencia, por tu verdad. Bendice a los oyentes, bendice a nuestros hermanos donde quiera que estén. Bendice a tus siervos, aquellos que te sirven genuinamente, con un amor verdadero hacia ti, Padre. Sé con tus siervos, sé con tu pueblo, sé con tu iglesia, sé con tus misioneros, con tus evangelistas, con todos aquellos que están envueltos en tu ministerio de misericordia. Bendice pues a los que con gusto oyen y aceptan tu palabra. En Cristo Jesús se lo pedimos, por nuestros pecados. Amén. Gracias por escucharnos.